Buen domingo, buen domingo. El tema de hoy, la enseñanza sobre Cristo comienza en el silencio. La enseñanza sobre Cristo comienza en el silencio. Hay un salmo que hemos venido leyendo en muchas ocasiones, del cual hemos reflexionado mucho, ¿no? Pero como el texto es polisémico, que quiere decir que cada vez que lo leemos nos arroja una nueva realidad, una nueva verdad. Entonces yo quiero invitarle a que busquemos el Salmo 46 y el verso 10. Salmo 46, verso 10. Y dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Me quedo con la primera frase. Quédense quietos. Como mencioné, este texto lo hemos pensado y reflexionado en varias ocasiones a lo largo de todo este tiempo de reflexiones que hemos tenido. Y el Salmo en sí lo que nos está haciendo es una invitación a que estemos quietos. Y es una invitación un tanto complicada porque si la tomamos de forma literal, se nos complica a nosotros o a muchos de nosotros, se nos complica estar quietos, ¿no? Y no movernos. Si lo vemos desde una interpretación literal, quédense quietos. Casi imposible quedarnos quietos para algunos, ¿verdad? Pero quedarse quieto no es una de nuestras mayores virtudes, definitivamente, no lo es. Porque constantemente estamos en movimiento y además estamos muy inquietos, muy nerviosos, muy angustiados y se nos dificulta el estar en ese estado de quietud, ¿no? y de tranquilidad. El Salmo 46, particularmente en el verso 10, que es el que estamos leyendo, el salmista dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que este llamado, mi gente, a quedarse quieto, tiene varias implicaciones importantes, profundas, que creo que debemos mencionar y no tomar muy a la ligera estas implicaciones. Por lo menos 4 implicaciones quiero compartir con ustedes. En esa frase tan pequeña de quedarse quieto. Primero, confianza en Dios. Quedarse quieto implica tener una profunda confianza en Dios. Quédense quieto implica confiar en la soberanía de Dios. En este contexto, el quedarse quieto no es simplemente, oiga bien, no es simplemente un llamado a la calma exterior, sentarnos y estar quieto, sino un reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre la creación y sobre los acontecimientos históricos. Confianza en Dios. El salmista está diciendo, yo confío en Dios. Quedarse quieto implica una postura de fe. Mira qué interesante. Es una posición de fe. Es una declaración de fe. Dios reconoce que Él tiene el control de todas las circunstancias. E incluso cuando el caos, cuando la adversidad nos rodean, es un acto entonces de rendirse a su poder y sabiduría sin intentar resolver todo por nuestra propia cuenta. Y eso me parece importante que lo mencionemos. Rendirse, el estar quieto tiene una implicación de rendirnos a nuestro Dios y que su poder y que su sabiduría entren en nosotros para poder manejar lo que estamos nosotros viviendo. En este contexto que les estoy hablando, el quedarse quieto no es simplemente un llamado a la calma exterior, como les dije, sino un reconocer esa soberanía, como dije, de Dios
sobre la creación y sobre cada uno de nosotros. Les dije que es una postura de fe. Así que estar quietos también puede interpretarse como un momento para la meditación, para la reflexión y la adoración a nuestro Dios. Un tiempo de escuchar, y me parece eso importante, un tiempo de escuchar a Dios, enfocarse en su presencia, apartándonos del ruido y de las distracciones de la vida, y quedarnos en ese sentido conectado con nuestro Dios en la reflexión. Estar quietos es una liberación. Oiga, tiene un elemento de liberación del miedo y de la ansiedad. Estar quietos nos libera del miedo y de la ansiedad. En el contexto del Salmo, donde se habla de terremotos, de mares rugientes y de naciones en conflicto, quedarse quieto es una manera de liberarse de la ansiedad, de liberarse del miedo, confiando en que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Entender el carácter de Dios, estar quieto, es tener un tiempo para entender el carácter de Dios. Quedarse quieto también tiene la implicación de entender y de reconocer quién es Dios en medio de nuestras vidas. Es un acto de humildad en el que reconocemos que no somos capaces de controlarlo todo, pero no lo controlamos todo, no tenemos control de todo, pero Dios sí lo tiene. Dios sí tiene el control de toda nuestra vida. En resumen, quedarse quieto en el Salmo 46, gente de Dios, óigame bien, es una invitación a descansar en la soberanía de Dios, a confiar en Él en medio de las dificultades y reconocer que Él es el único que tiene control de todo lo que nos sucede y de todo el universo. Eso me hace recordar una lectura que hice hace unos días atrás de un joven teólogo que estaba muy contento por toda la sabiduría o el conocimiento que había recibido en sus estudios sobre los debates sobre Cristo. Y en ese momento visitó a un anciano ya, pastor muy anciano, conocido por su espiritualidad. Con mucho entusiasmo, el joven compartió con el anciano, porque eran amigos de toda la vida, que sabía todo lo que sabía sobre Jesús. Y el anciano, tras escuchar en silencio, le preguntó: todo lo que dices es bueno, pero dime cuándo fue la última vez. Fíjate que el anciano le dice: todo lo que sabes es bueno, muy bueno, pero le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que tuviste en silencio ante Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste delante del Señor en silencio? El joven se dio cuenta de que sabía mucho sobre Cristo, pero poco tiempo había pasado simplemente con Él. Y eso nos sucede muchas veces. Hay gente que piensa que sabe mucho de teología. Hay gente que piensa que sabe mucho de la Biblia. De hecho, recitan grandes cantidades de texto. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo han pasado en silencio con Cristo? Posiblemente se encontrarán como el joven que se dio cuenta ante la pregunta que posiblemente dominaba mucho conocimiento, pero poco tiempo había pasado simplemente estando con el Señor. Entonces, reenfocar el conocimiento, conocer a Cristo, no es solo un ejercicio intelectual, óigame bien. Conocer a Cristo no es solo un ejercicio intelectual. El silencio y la oración nos enseñan lo que las palabras nos pueden expresar. Nos enseñan lo que las palabras no nos pueden transmitir. La revelación en la quietud. Y creo que en la quietud hay mucha revelación. Nosotros no recibimos más revelación de Dios. Nosotros no tenemos más palabra de Dios porque no nos quedamos quietos, porque no nos apartamos a estar en quietud.
Pero la revelación en la quietud, a través del silencio, el Espíritu de nuestro Señor habla a nuestro corazón, trascendiendo la teoría y llenando nuestra vida de su santa presencia. Así que ese equilibrio es necesario, óigame, ese equilibrio es necesario. Debemos buscar a Cristo con la mente, claro que sí, pero también con el corazón. El silencio abre espacio para su voz. Óigame bien, apunta ese pensamiento. El silencio abre espacio para su voz. La quietud abre espacio para encontrarnos con Él. Y eso es lo importante de estar quietos y conocer quién es Dios. Estar quietos porque el silencio abre espacio para su voz. Que aprendamos, gente, que aprendamos a conocer a Cristo en su totalidad, no solo con nuestra mente, sino también con nuestro espíritu, permitiendo que Él nos transforme en la quietud, porque una de las virtudes de la quietud es la transformación que se da en medio del silencio y de la quietud. Así que vamos a permitir que Él nos transforme en la quietud. Vamos a permitirle que nos transforme en la quietud. El silencio abre espacio para su voz. Entonces, me parece importante tener esa quietud en medio de nuestras vidas. Copia la oración para hoy. Copia la oración. Dice la oración: Señor, enséñame a escucharte en silencio. Amplía mi comprensión de ti y permíteme conocerte profundamente a través de tu espíritu y de la vida diaria. Enséñame a hacer silencio para escuchar tu voz. Amén. Mi gente, ahí está la reflexión de esta mañana. Vamos a compartirla para que sea de bendición para otros.